también el problema del manoseo del número de jueces de la Corte por el Congreso. Y la Constitución dice que el número de jueces de la Corte lo fija el Congreso. Entonces el Congreso, por razones políticas, sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube. A 1830 llegan a 9. Alberdi y eso y pone 9. Pone 9 porque era el número que veía que estaba funcionando bien y para fijarlo en la Corte para evitar el manoseo. En 1860, en el interín, después de 1853, la Corte norteamericana bajó nuevamente y al poco tiempo lo vuelven a poner en 9, ¿no? Seguía el manoseo. Y en 1860, con la reforma de la Constitución, Ollanarte tiene un estudio que dice que fue porque Mitre quería eliminar a 2 que no habían llegado a jurar, a propuestos por el presidente Derqui, que no habían llegado a jurar, y que entonces reduciendo el número de la Corte, se los quitaba del medio, no sé si eso será o no, pero la cuestión es que van al sistema de la Constitución norteamericana, el número de jueces lo fija el Congreso, y ponen a 5 miembros, que se debe haber pensado que era provisorio, porque no tenía mucho sentido que la Corte de la Provincia de Buenos Aires fuese más grande, y habiendo imitado toda la organización judicial de Estados Unidos, tuviera nada menos que la Corte Suprema de 5 miembros y no de un número mayor. Tanto es así que cuando se hace a fin de siglo, se construye el Palacio de Justicia, ustedes lo pueden ir a ver, el estrado de la Corte, que es una obra de artesanía maravillosa. Detrás del estrado hay 10 guardarropas para guardar la toga, que nunca se usó, 9 jueces y un procurador. Siempre se pensó en 9, 9 es el número, no porque sea mejor o peor, porque es el número. Bueno, volviendo a Baqué. Y estamos volviendo a Baqué. Baqué se queja, dice que 5 es mejor que 9 porque va a ser más rápido. Claro, uno solo resuelve más rápido también. Pero él se tendría que haber quedado, porque yo le decía, el testimonio que da la disidencia es muy importante. Si yo digo una burrada como mayoría, el juez disidente me señala la burrada, eso queda, ahí están las correcciones del fallo de la Corte para toda la historia. Entonces uno tiene una limitación muy grande, por lo menos alguien que quiera seguir viviendo en el mundo del derecho, de decir una pavada y que su colega le destaca que está diciendo una pavada. Entonces, una cosa es un fallo 5-4, otra cosa es un fallo con mano. O sea, ¿qué podría haber hecho un papel mejor quedándose en la Corte? ¿Hubo un diálogo con él para que no renunciara? No, ¿Hubo intentos? cuando yo subí ya, él ya no había renunciado. Él renuncia apenas se sanciona la ley. Y por eso le da a Menem la oportunidad de nombrar a 6. En realidad tenía que haber nombrado a 4 nada más. Pero con la renuncia de Caballero y la renuncia de Baqué, le llegan 6 lugares. No sé, yo creo que, y la cuestión de la velocidad, acá ahora lo que han salido en los diarios estos días es bastante falso también, porque en realidad el proyecto original era la Corte dividida en salas. Entonces, claro, una Corte de 5 no tiene mucho sentido, pero la Corte de 9 sí se dividía en 3 salas de 3. Y por las quejas de la propia Corte de 5, el proyecto de ley eso no lo incluye, y después, ya funcionando la Corte de 9, y el gran defensor de esto fue Petracchi, de no dividirnos en sala, la ley lo deja abierto, si la Corte quiere se puede dividir en sala, de no dividirnos en sala porque él sostenía que esto era inconstitucional, porque la Constitución habla de una Corte, sigue siendo una Corte aunque esté dividida en salas. Y nosotros no quisimos avanzar con la división porque teníamos miedo a que en la composición de la sala iban a decir que íbamos a fabricar una sala para estar nosotros solos, supóngase una sala formada por Cabaña, yo y Nazareno.
Entonces, bueno, esa es la sala dicta y todos los asuntos importantes van a esa sala, los otros jueces ni lo ven, y entonces estos hacen lo que quieren. Entonces dijimos, vamos a esperar, con el tiempo veremos qué pasa. Pero podría haber funcionado la Corte dividida en salas si hubiese aligerado mucho el funcionamiento. El funcionamiento de la Corte está demorado por varias razones, no porque sean 9, sino porque los jueces de la Corte, me incluyo, nunca supimos poner una barrera a la entrada. Nosotros tenemos, con 36 millones de habitantes, 3 veces más de ingresos de causas que lo que tiene el ingreso de causas en la Corte de Estados Unidos, con 300 millones de habitantes y un país superpoderoso económicamente. De ingreso. De esas causas que entran a la Corte norteamericana, solo el 10% son admitidas. Nosotros admitimos cerca del 80 o el 90%. ¿Y esto por qué es así? Por una mentalidad de estudiar todos los temas, y si no, presiones de los abogados. El abogado argentino quiere que haya esa tercera instancia permanente, no poner, como existe en otros países, en Estados Unidos, que haya una matrícula especial de profesionales para actuar en la Corte. Y después otros vicios que vienen por culpa del gobierno, de cualquier gobierno. Pues pónganse los temas de seguridad social. La Corte resuelve una cuestión diciendo, bueno, por ejemplo, cuando usted le da un aumento que dice que es no remunerativo, esto tiene que estar reflejado en los retiros policiales de las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Resuelve eso. El gobierno sigue actuando en contra de eso. Entonces, claro, todo el mundo hace juicios y llegan a la Corte. En este momento tiene la Corte aproximadamente 50.000 causas del corralito. 50.000. Alrededor de 15.000 causas de seguridad social, a pesar de la disminución que hubo con el último fallo. Pero eso es culpa del gobierno. No es que el gobierno aquí, el gobierno Menem era igual, el gobierno Alfonsín era igual. Para no pagar, la culpa de la Corte es no sancionar. Tendría que aplicar sanciones. Entonces, de esa manera hay una cosa espantosa de grande que no se justifica con la actividad económica, ni con la población ni con la actividad económica que tiene el país. Eso le va a pasar a la de 5, a la de 9 o a la de 27, lo mismo, ¿no? Ahí no va a cambiar. ¿Cuáles fueron los temas más importantes que tomó la Corte cuando usted empezó a hacer parte Muchísimos. Y los más urgentes, digamos, los más importantes y más urgentes. Hubo temas de privatizaciones, muchos, temas de derechos humanos, muchos, de libertad de prensa, muchos. La verdad que fue un periodo de decisiones importantes que fueron esclareciendo también el camino de este nuevo sistema jurídico que se estableció. Muchas de esas decisiones fueron reflejadas después en la reforma constitucional, por ejemplo, todo el régimen del amparo, el régimen de los tratados, la inserción de los tratados en nuestro sistema jurídico. Esa fue en un fallo de Mejía, realmente una creación de la Corte muy interesante, muy importante. Fallos en materia continuando con la jurisprudencia de la Corte anterior de la reserva de conciencia, por ejemplo, en materia de libertad religiosa. Fue una actividad doctrinaria, yo creo que de mucho valor. Y podríamos ver un poco el tratamiento de algunos de estos temas. Uno es el tema de las causas vinculadas con privatizaciones, ¿no? ¿Cómo las encargan ustedes?
La filosofía general inicial es que esto también es una doctrina desde que se inventó el sistema de la Corte en Estados Unidos. La inconstitucionalidad es una última medida que se puede tomar, porque la inconstitucionalidad supone un rechazo a las decisiones de los representantes del pueblo. Entonces, solamente cuando la decisión del representante del pueblo es manifiestamente contraria con la Constitución, no hay forma de salvarla en la interpretación, la validez de esa norma. Solamente en ese caso la Corte puede decretar que una norma es inconstitucional. Esta es una doctrina que en general, hay momentos en que la Corte toma actitudes más activistas, y a veces eso es bueno, pero en general es peligroso, porque puede convertir al juez en un gobernante. El juez, bueno, religional, no elige el pueblo, no pone su prestigio en juego en la próxima elección, él se queda allí toda la vida. Entonces sería una especie de oligarquía gobernante. En definitiva, usted va a estar gobernado en una corte de 9 por 5 personas. En algunos casos eso funcionó bien, como por ejemplo en Estados Unidos en materia de integración racial, que fue una gran actividad de la Corte, pero yo creo que la Corte lo hizo en acuerdo con el gobierno, con el Ejecutivo. En definitiva, las políticas de integración que se dieron en la década del 50 y del 60, terminando el sistema de segregación, eran queridas también por el gobierno federal. En general, los presidentes estaban muy de acuerdo con él. Kennedy, Johnson, antes el propio Eisenhower había hecho bastante a favor de la integración. Así que tampoco ahí es que se puede decir que la Corte se haya cortado la repetición sola. Y nosotros pensamos lo mismo. La Constitución no obliga a que haya empresas del Estado o empresas privadas. El servicio público es del Estado, privado, es una cuestión de opción. Si optó el Congreso por un camino, hay que trabajar en esa línea. Se enfrentó al tema de la emergencia, que había sido declarada por el Congreso, por otra parte. El tema de los decretos de necesidad de urgencia, que ya la doctrina más clara había sido establecida por la Corte de 5, aprobando decretos de necesidad de urgencia del Alfonsín. Se continúa con esa doctrina. Y en general se trató de salvar, en la medida de lo salvable, las decisiones que venían del Congreso o del Ejecutivo, tanto y cuanto no violaran el sistema de la Constitución claramente o no afectaran los derechos de alguien en particular. Cuando lo afectaban, por ejemplo, la Corte declaró inconstitucionales decretos de necesidad de urgencia en materia tributaria, porque mantenía el sistema de reserva de la ley para el impuesto. Lo mismo en cuestiones que sobre temas de derechos humanos, muy poca actividad, porque en realidad la política del gobierno Menem no fue nunca de avanzar sobre los derechos humanos, no fue demasiado contradictoria, pudo haber algún caso muy singular, pero en general no fue así. Creo que la vez pasada le preguntaba, porque tenemos una duda sobre el momento en que se trata en la Corte el tema de los indultos a los procesados. Es el primer indulto que hace Menem. En el 89, ¿no? En agosto del 89 saca el primer indulto, eso llega a la Corte en el 90, pero ¿eso llegó antes o después de que se ampliara? Los que yo conozco ya estábamos ampliados, porque yo intervine en algunos casos. Para mí llegaron ya con la Corte ampliada. ¿Y cómo fue la discusión al respecto de los
La discusión era indulto a procesado, si era sí o no. La mayoría resolvió que sí, que era posible los indultos al procesado por dos motivos, o tres motivos. Uno, porque no tenía el límite constitucional, la Constitución no prohibía el indulto al procesado. No señalaba que el indulto podía ser solamente al condenado. Segundo, por una razón de índole práctica. Si ya es el Ejecutivo, el presidente que tiene la facultad de indultar al condenado, manifiesta su vocación de indultarlo, y entonces ¿para qué voy a seguir el juicio y llegar a la condena si lo van a indultar después del condenado? Es decir, no tiene sentido, es una actividad, quedaría una actividad judicial inútil. Oh, pero perdón. Y lo tercero, por el beneficio del imputado, ¿no? Yo tengo que aplicar siempre las normas que más lo favorezcan. Ahora, sobre todo respecto al segundo punto, hay un problema allí porque el indulto no anula la pena, no anula la decisión judicial. El indulto dice, bueno, este que fue condenado, Lo perdono. Le perdono la pena, pero no borro el proceso y la demostración de que cometió el delito. Sí. Entonces, evitar que el proceso termine es, de alguna manera, ir en contra... Asegurar su principio de inocencia. Exactamente. Sí, sí. Pero hay un problema judicial en el medio, digamos, ¿no? Que no es lo mismo el procesado que ha sido condenado y por lo tanto yo le perdono la pena, pero no borro su delito, que el indulto a un procesado que yo evito que se termine el juicio. Y es que depende también, porque usted aquí hace el proceso penal para definir que hubo delito, para encontrar el culpable. Entonces, con el indulto nosotros lo que estamos diciendo es no queremos culpables, no queremos aplicar pena. El resultado sigue siendo el mismo. ¿Para qué yo borro el delito? De una manera yo... No borra el delito pudo estar cometido, el delito existe, evidentemente existió, hay pruebas del delito, está el cadáver, está la cosa que le robaron, el delito está. Lo que yo no quiero es castigar. Pero me entiende que... Por eso hay, fíjese que en algunos otros sistemas, por ejemplo en Estados Unidos, hay decisiones de no perseguir en un determinado momento determinado tipo de delitos. El fiscal es libre para hacerlo, en combinación con el secretario de Justicia, que es el secretario de Justicia es el ministro de Justicia, el procurador del Tesoro y el procurador general, las tres cosas. Entonces, porque la política de Estado es no combatir, no perseguir ni castigar. No quiero discutir esto, porque ¿qué pasa con este es un problema de filosofía del derecho penal? El derecho penal no es retributivo, ni es retributivo ni a la víctima, porque a la víctima nada se le retribuye. A la víctima lo que puedo hacer es, si le encuentro la cosa que le robaron, se la devuelvo, si lo encuentro. Eso independientemente de la pena al ladrón. O si el ladrón le puede indemnizar algún perjuicio que tuvo, lo tiene que indemnizar. Normalmente el ladrón no le indemniza nada, tiene con qué indemnizarlo. Entonces, en sí mismo el juicio penal no es retributivo tampoco es retributivo para el delincuente, porque 5 años de cárcel, ¿de qué retribuye el robo de un auto? O 25 años de cárcel la muerte de una persona, no retribuye nada. Sería la ley de talión. Entonces, el proceso penal tampoco busca el castigo, porque en realidad la Constitución lo prohíbe. Las cárceles son para protección y no para castigo. El proceso penal es decir, este tipo comete delito, yo lo quiero tener aislado para reeducarlo. Y cuando está reeducado sale. Y mientras tanto, entonces evito que cometa delitos y aprovecho para tenerlo en reeducación. Y después tengo un sistema que muy levemente genera algún sistema de ejemplo, ¿no? Puede haber alguien que tenga miedo de cometer el delito por la pena. Seguramente el 90% de los delincuentes no tienen miedo de cometer el delito por la pena, porque se arriesgan mucho más tiroteándose por la policía que por eso
la pena de muerte es una estupidez, porque no logra evitar ningún delito. El tipo se tirotea con la policía, yo lo voy a asustar con la pena de muerte, no tiene sentido. Entonces, en algunos casos, el Estado no tiene interés en dedicar su esfuerzo a combatir un hecho delictivo que ya ocurrió. ¿Por qué? Por muchas causas. Y para eso está el indulto. En este caso, está bien, usted me puede decir, bueno, está la duda de si lo que en realidad el sistema contra el condenado es la conmutación de pena. Porque el condenado puede tener, hasta que es condenado, y lo más probable es que cumpla un día, 2, 3, 5, una semana de pena. Lo que hace, lo hace salir, yo le estoy perdonando el resto de la pena. Esto es lo que se debe aplicar realmente al condenado. El indulto, en realidad, es decir, yo no quiero hacer la acción penal contra esta persona, no quiero que esta persona esté en el juicio. ¿Por qué? Porque no me interesa, porque no quiero que diga tales cosas, porque era un policía encubierto y no quiero llevarlo a juicio, por un problema de pacificación social, por una razón de equidad. Pobre tipo no es un delincuente, en un mal momento va a pasar esta tortura penal, el agravio, bueno, yo lo voy a sacar. Ha sido un gran hombre y tuvo un mal momento, y se peleó y lastimó a la mujer, qué sé yo, bueno, yo no lo voy a someter a esto. Es un acto de gracia del presidente. Y la Constitución le otorga al presidente como antes se otorgaba a los reyes. Es discutible, por supuesto, pero en definitiva es en beneficio del imputado. Por eso la Corte siempre, en realidad siempre entró en materia penal en los casos en que podía reducir la pena, y no en los casos en que vienen por el fiscal, salvo que hubiese sido muy arbitrario, por el fiscal para ampliar la pena. Porque no es el sentido nuestro de agravar la situación del imputado. Mejor que es beneficiar la situación del imputado. Los indultos eran una decisión política, que en ese momento era también, en ese momento yo, no, la verdad que la colectividad no está demasiado preocupada por el indulto o la falta del indulto. En ese momento los procesados eran oficiales jóvenes, había muchos en actividad. Usted no se olvide que si usted iba contra una cabeza, bueno, podía seguir más abajo. Está bien, estaban las leyes de obediencia debida y punto final que me impedían. Pero hoy son ancianos, hoy son ancianitos, ¿no? Hoy es otra cosa. Pero los procesados en realidad no son... bueno, están los que vienen de juicios por las rebeliones o las caras pintadas, ¿no? Las rebeliones caras pintadas que... Había tres categorías, sí. Los de la dictadura, las caras pintadas, bueno, los guerrilleros de la dictadura, de la época de dictadura, y después los de la tablada. Sí, después le quería preguntar por qué la tablada, la Corte no tomó una decisión sobre la tablada, ¿no? Pero eso después. O sea, bueno, fueron indultados también. Claro, pero muchos... La tablada tomamos una decisión, no me acuerdo lo que tomamos. Yo intervine en una cosa de la tablada, manteniendo la pena, algunos sí, otros no, no me acuerdo muy bien, pero habría que revisarlo. Tiempo después eso, ¿no? No, yo me fui en el 93, así que en fin del 93. Pero yo recuerdo haber estudiado el tema de la tablada. Y luego hubo una discusión sobre la posibilidad de discriminar porque los oficiales en actividad eran básicamente los que habían estado en rebeliones cara pintada, no los represores, digamos, porque los represores eran en realidad muy pocos, de los procesados eran algunos jefes de cuerpo y demás que estaban todos retirados. Los represores, no, había muchos en actividad, pero cubiertos por la ley de obediencia. Claro, pero los que eso no se podía ir ya por la ley. No, está bien. Los que estaban afectados por el indulto, o sea, los que tenían que ver con el indulto en realidad... Eran las juntas, la mayoría fueron las juntas. Claro, pero eso fue el segundo indulto.
porque después está el segundo indulto, que es a la Junta, que es a fin del 90. Por eso, las juntas, por la represión, por Malvinas, también. Sí. No sé qué otro caso. Claro, no, yo lo que preguntaba era si no hubo ninguna posibilidad de discriminar las situaciones, porque eran situaciones muy diferentes. En términos de lo que usted dice, digamos, evidentemente... Bueno, pero la Corte llegó la cuestión de si el indulto era válido o no válido. No es la decisión de por qué el indulto. Pero no era una decisión que se podía discriminar según a quién se le aplicaba, digamos, en esas situaciones. La Corte no tenía que ser. Yo lo que interviene, incluso recuerdo que alguno de ellos era planteado por el indultado. El tipo decía, no, yo quiero que me juzguen, porque yo soy inocente y quiero que me juzguen. Estos militares, ¿no? Claro. Pero nosotros lo único era si el indulto era válido o no válido. Por la cuestión del indulto al procesado. No vimos otra cosa, no podíamos ver otra cosa. No es que la Corte es responsable del indulto. No, entiendo, pero viendo las complejidades de los beneficiados, digamos, ¿no? Que eran verdaderamente situaciones muy diferentes. Sí, pero eso es la decisión del indulto. Una última pregunta que me quedó pendiente, porque yo le pregunté si no había habido ninguna posibilidad de que entre los 6 que se nombraba de nuevos jueces, hubiera algunos que no fuera afín, digamos. Y usted me dijo que no, pero por lo que nosotros tenemos entendido, de dónde sale la información, el gobierno sí intentó que en reemplazo de Baqué entrara un radical. ¿Es así? Yo no lo sé. Entonces, No, porque a nosotros, los 4 que eran las 4 vacantes, digamos, de puro derecho, Nazareno, Levene, Cabaña y yo. Mazollanarte por Caballero. Y después, cuando se llena la vacante de Baqué, que aunque estaba apenas se amplió la Corte, no había una designación inmediata, pasaron unos meses, nosotros ya estábamos en la Corte, se buscó a uno que había estado compañero de un mendocino, se me escapa el nombre, que había sido compañero de Leven en la Corte con Cámpora, un mendocino, pero ya estaba muy viejito y el hombre no quiso, se me escapa el nombre ahora. Y yo no supe de que buscaran un radical, era un peronista, viejo peronista, clásico, de mucho prestigio. no, la idea era que se había ofrecido a De la Rúa. ¿Cuál es su? No sé si lo ha hecho menos, yo nunca lo sé. Bueno, muchas gracias, porque ya no lo